Listo. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía, en donde se presentan los alumnos de la unidad, alumnos que están próximos a titularse, a veces alumnos de posgrado, a veces invitados y en general eh, temas que tienen que ver con bioingeniería. Agradezco a los coordinadores, a la doctora Catalina Soriano Correa, de aquí de la FE Zaragoza, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, jefe de la unidad, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que es coordinadora desde el CIATEC en León, Guanajuato, a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, que es de la carrera de Ingeniería Química de los Nuevos Tiempos Completos, y al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, también miembro de la unidad y de los Nuevos Tiempos Completos. Le voy a pedir en esta ocasión al director de tesis que haga la presentación. Les recuerdo que la sesión se está grabando porque la subimos después en nuestra página de YouTube. Los invitamos a que la visiten. Les aviso, pero al final les recuerdo que el próximo viernes es feriado, así que no vamos a tener seminario y nos veremos hasta dentro de 15 días. Y pues les agradezco su presencia y les cedo la palabra al doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, a ver, buenas tardes. Primero que nada, ¿me escuchas, Diego? ¿Sí? Sí, ¿Bono? profesor. Sí, ok, Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias por su amable presencia en este seminario. Vamos, como ustedes saben, la filosofía del grupo es la de exponerse siempre y esta es una de las veces que tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de temas. Agradezco a todos los invitados, a toda la gente que siempre nos apoya, a los coordinadores. Y hoy tengo el gusto de presentar uno de mis mejores estudiantes, que es Diego Bono Durán. Yo lo conozco a su familia, una persona con mucha clase, es un excelente estudiante, un buen ser humano, y hoy nos presenta este tema que es un tema de mucho interés porque tiene que ver con biomedicina, con dispositivos, tiene que ver con electroradiología, tiene que ver con campos eléctricos y está muy, digamos, en la dirección de la biomedicina y la bioingeniería. Entonces, su tema versa en el estudio de los mecanismos inerciales y viscoelásticos de un fluido electroradiológico con potenciales Z asimétricos. Este tipo de sistemas se estudian mucho en lo que son la liberación de fármacos y en la parte del estudio de enfermedades, pero en dispositivos con muy poca cantidad de líquido. Entonces, pues no me resta más que darte las gracias, Bono, y adelante, y esta es la segunda vez que te presentas. Espero que podamos contestar todas las preguntas que quedaron en el anterior seminario, y una vez más, bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, como lo mencionó el profesor, mi tema de tesis tiene como nombre el estudio de los mecanismos inerciales y viscoelásticos de un fluido electrorreológico con potenciales Z simétricos. Como contenido de esta presentación se tiene la introducción, los antecedentes de la investigación, lo que es la motivación, la hipótesis, el objetivo general, los objetivos particulares, se abordará también el planteamiento del problema físico, el modelado matemático, los grupos adimensionales y a su vez se presentarán las simulaciones y el análisis de resultados. Y para finalizar, se mencionarán las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación. Como introducción, se va a plantear un concepto fundamental de esta investigación que sería el flujo electrosmótico. Bueno, pues para empezar, ¿qué es un flujo electrosmótico? Bueno, pues es aquel flujo que al aplicarle un campo eléctrico externo, en respuesta se genera un movimiento. Dicho movimiento también va a estar involucrado el fluido, en este caso, como ya lo mencioné, se va a manejar un fluido viscoelástico, en donde también va a tener una interacción con el sistema. Obviamente este sistema va a contener el fluido y bueno, para empezar, aquí algo que rescatar o resaltar más bien del fluido es que va a tener una solución electrolítica, que esta solución electrolítica va a contener electrolitos, que no es más que iones libres que van a fungir como conductores eléctricos. Estos electrolitos van a tener una interacción directa en las paredes de la superficie del sistema. Entonces, en conjunto con lo que es el fluido, el sistema y la aplicación de este campo eléctrico externo, se genera dicho movimiento. Y este movimiento se nombra como electroósmosis.
La electroósmosis va a tener va a significar más en longitudes pequeñas o canales muy pequeños. Y aquí es donde ya entra el concepto de lo que es la longitud de Debye y la doble capa eléctrica. Estos dos últimos conceptos se abordan más adelante en la sección de la esquematización del fenómeno físico. Y bueno, pues bueno, como ya se mencionó, aquí lo importante del flujo electrosmótico es esa aplicación del campo eléctrico. Y esa aplicación del campo eléctrico lo que va a generar es energía eléctrica que va a tener una conversión a una energía mecánica. Y esa energía mecánica, pues, o fuerza motriz, es la que genera ese movimiento. Entonces, si mencionamos lo que son, bueno, la solución electrolítica, que pues al final es una concentración de iones, una interacción de cargas en las paredes del sistema, y precisamente esto que se mencionó, que el campo eléctrico lo que hace es genera una energía eléctrica, pues entonces podemos decir que hay una distribución de cargas. Y esa distribución de cargas, como su nombre lo indica, lo que hace es que esas cargas se distribuyan en una línea de trayectoria, en una superficie o en un volumen. En este caso, la superficie sería las paredes del sistema y el volumen, pues bueno, sería el fluido viscoelástico. Ahora, como se habrán percatado, en mi tema, pues menciono lo que son los mecanismos inerciales y viscoelásticos. Para empezar, bueno, un mecanismo inercial es aquel fuerza que es ejercida externamente hacia un objeto. Y a causa de eso hay un cambio en su estado inicial, ya sea que esté estático o en movimiento. Y como consecuencia, pues se crea esa inercia, ¿no? O básicamente, pues una resistencia a dicho cambio. Y si mencionamos la resistencia, entonces estamos diciendo que el fluido va a tener un comportamiento de tipo viscoso o de tipo newtoniano. Precisamente, pues va a haber una resistencia a dicho movimiento. Pero también vamos a decir que este tipo de fluido va a tener también un comportamiento de tipo elástico, o sea, va a haber una deformación a causa de esta fuerza externa, que es precisamente nuestro campo eléctrico. Y pues bueno, podemos decir que los mecanismos inerciales y viscoelásticos pues van de la mano con todo este fenómeno físico que se genera en este flujo electrosmótico. Y pues bueno, como ya mencionamos, pues hay una distribución de cargas en el sistema, una interacción de cargas, o precisamente estas cargas van a estar cargadas positivamente y negativamente. Precisamente pues va a haber una repulsión y atracción en el sistema. Y pues bueno, si englobamos todos estos conceptos, pues básicamente lo que estamos mencionando es que pues hay unas fuerzas electrostáticas en este sistema. Y para medir esas fuerzas electrostáticas, aquí ya entra lo que es el concepto del potencial Z. El potencial Z es una medición que precisamente mide estas fuerzas electrostáticas en las partículas en el sistema. Algo que resaltar aquí es que, bueno, más bien una pregunta que hay que hacernos es ¿qué relación tiene el flujo electrosmótico con un flujo oscilatorio? Bueno, como ya mencioné con anterioridad, una manera de medir todas estas fuerzas electrostáticas que se generan en el flujo electrosmótico, pues es con el potencial Z. Pero también podemos agregar una variable más, que sería la frecuencia. La frecuencia lo que hace es medir precisamente el comportamiento dinámico del flujo o el movimiento que se le genera, pero también pues, ayuda a la identificación de patrones, ya sea repetitivos, periódicos u oscilaciones. Y ahí está la palabra clave, en donde pues podemos decir que si hablamos de un flujo electrosmótico, también estamos hablando de un flujo oscilatorio. Respecto a la sección de los antecedentes de la investigación, se abordaron varios artículos de referencia en donde, bueno, el primer artículo tiene como nombre el flujo oscilatorio electrosmótico de fluidos viscoelásticos en un microcanal. El segundo artículo tiene como nombre transferencia de masa a través de un microcanal de anillo concéntrico impulsado por un flujo electrosmótico oscilatorio de un fluido de Maxwell. Y el último artículo tiene como nombre efectos en los tiempos de relajación múltiples en el flujo anular del flujo electrosmótico pulsátil de un fluido biológico complejo. Y estos artículos lo que tienen es que manejan estudios teóricos sobre el flujo electrosmótico de fluidos viscoelásticos y pues presentan lo que son la teoría, el cálculo, el análisis de perturbaciones del flujo electrosmótico pulsátil en un líquido estructurado que fluye en un sistema de tipo rendija, capilar o corona circular, bajo la acción de un campo eléctrico de pequeña amplitud.
y también ofrece una comprensión más profunda de lo que son las oscilaciones en el campo eléctrico pulsante, las combinaciones de efecto tipo viscoso, elástico y acoplamiento electromecánico. También se mencionan las velocidades bajas del flujo electrosmótico, una mejora del flujo a través de las oscilaciones periódicas y la conversión de los mecanismos electrotérmicos en un flujo oscilatorio mejorado. También se mencionan el análisis teórico de lo que son los fluidos de tipo newtoniano, o sea, cuando hay una viscosidad constante, y fluidos no newtonianos que precisamente tienen una viscosidad variable. Y también se manejan modelos matemáticos para fluidos viscosos, en este caso sería el modelo de Newton, para fluidos viscoelásticos, que sería el modelo de Maxwell, que ese es el modelo que se va a utilizar en esta investigación, y para fluidos elásticos, que en este caso sería con el modelo de Hooke. También otros factores a considerar en este tipo de estudios es la permeabilidad dinámica de microcanales, gradiente de presión pulsátil, un potencial Z pequeño, es decir, menos de 25 milivoltios. Esto es una aproximación que tiene como nombre Debye-Hückel. También cuando hay una viscosidad de corte y, por último, cuando hay una alteración tanto del campo eléctrico como del flujo volumétrico. Algo que resaltar de respecto al potencial Z es que, bueno, dicha aproximación entra entre el rango de más o menos 20 a 30 milivoltios, que respecto a la estabilidad del flujo podemos decir que es moderadamente estable. Respecto a la motivación de esta investigación, se habla más que nada respecto a sus aplicaciones que se tienen. Y para empezar, tenemos nuestra primera aplicación, que sería la administración de fármacos, tales como el aumento de la absorción a través de las membranas celulares. Otro sería ayudar a la reducción de la dosis en el cuerpo, ya sea para minimizar costos o aumentar la eficiencia de estos. También se tiene la distribución de los medicamentos en el cuerpo de una manera más uniforme. Como segunda aplicación se tiene en la ingeniería química, en donde, bueno, el flujo electrosmótico tiene su aplicación en la separación de mezclas, en la purificación de agua y en reactores químicos. Como tercera aplicación se tiene en las células ciliadas externas, tales como las células auditivas o las células auditivas, en donde el flujo electrosmótico es generado por la interacción entre el campo eléctrico y la carga superficial de las células. Por último, tenemos la aplicación de este tipo de flujo en fluidos biológicos, tales como la sangre humana, y siendo en específicos cuando hay un alto o bajo colesterol. Por ejemplo, si se tiene un alto colesterol, podemos ayudar a reducir la absorción del colesterol en el intestino delgado o aumentar la eliminación del colesterol a través de la bilis. Y por ejemplo, si se tiene ahora un bajo colesterol, se puede ayudar a aumentando la síntesis del colesterol en el hígado. Respecto a la hipótesis de esta investigación, se tiene que, si los parámetros materiales del sistema de estudio afectan al flujo combinado electrosmótico, entonces este podrá ser cuantificado a través de los grupos adimensionales característicos en el sistema. Respecto al objetivo general, se tiene que el estudiar el flujo electrosmótico combinado de un líquido viscoelástico mediante el modelo convectivo superior de Maxwell. Respecto a los objetivos particulares, se tiene que calcular las funciones materiales y dinámicas del sistema, como lo son la distribución de cargas, el perfil de velocidades y el flujo volumétrico. Así, a su vez, se aplicará el formalismo de Fourier para obtener una ecuación dinámica lineal en términos de la frecuencia que describa la relación entre la variable de entrada, o sea, el campo eléctrico, y con la variable de salida, que en este caso sería el flujo volumétrico. Y así se llegaría a proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de obtener grupos adimensionales que permitan describir el sistema físico. Y con esto se llegaría a la realización de programar los códigos computacionales en el lenguaje de Wolfram Matemática y realizar las simulaciones en el sistema. Teniendo las simulaciones, se podrá ahora sí interpretar los resultados que se muestren en las simulaciones, explicando las curvas resonantes típicas y se explique el comportamiento del fluido viscoelástico complejo. Respecto al planteamiento del sistema físico, se tiene la esquematización, en donde, bueno, aquí se puede observar que es una rendija de tipo rectangular, en donde el fluido entra de una manera horizontal y lineal.
Respecto a sus dimensiones, están definidas por las coordenadas espaciales, en donde la altura de la rendija está definida por la coordenada y tiene un valor de 2h. Respecto a su anchura de la rendija, está definida por la coordenada z y tiene un valor de w. Y por último, respecto a su longitud, va a estar definida por la coordenada x y va a tener un valor de L. Respecto a las condiciones de frontera de este sistema, se tiene que del lado de la entrada, x1 es igual a más b, el potencial eléctrico inducido va a tener un valor de phi 1 y cuando el perfil de velocidades es máximo va a tener un valor de 0. Y del lado de la salida de este sistema, x2 va a ser igual a menos b, el potencial eléctrico inducido es igual a phi 2 y lo mismo para cuando el perfil de velocidades es máximo va a tener un valor de 0. Y bueno, aquí en la esquematización del fenómeno de estudio, pues bueno, se puede observar que, bueno, tiene una vista de forma transversal en donde va a estar definido por las coordenadas Y y X. Y pues bueno, aquí ya se puede observar más a detalle lo que sucede dentro del sistema en cuestión del comportamiento de nuestro fluido cuando se aplica el campo eléctrico. Pero para detallar más este esquema, se definen cuatro zonas importantes, en donde, bueno, la primera sería la capa interna eléctrica, la segunda sería la capa externa eléctrica, que ambas capas hacen la doble capa eléctrica y donde la capa externa tiene una medida que, bueno, como ya les había mencionado, se llama longitud de Debye. Luego se tiene esta tercera zona, que es la zona difusa, y por último, la cuarta zona es electrolito neutro o el seno del fluido. Y bueno, para explicar más a detalle, bueno, ya con este esquema podemos decir que, como se había dicho, el flujo electrosmótico, bueno, su característica es que se le aplica un campo eléctrico externo, en donde, bueno, aquí ya podemos decir que desde el lado del cátodo, o sea, donde él tiene la carga positiva, genera esta energía eléctrica que a su vez se transforma en una energía mecánica. Y aquí lo que va a provocar es una migración en las cargas eléctricas desde el seno del fluido hasta el ánodo, que es donde tiene una carga negativa el sistema, y poco a poco va a ir también interactuando, o más bien va a haber una distribución de cargas desde la zona difusa hasta la capa externa eléctrica, en donde, bueno, precisamente también va a haber iones móviles. Y esos iones móviles van a interactuar directamente con la capa interna, que en este caso serían las paredes internas del sistema. Y bueno, entonces básicamente es toda esa distribución de cargas en el sistema. Y también algo que considerar muy importante son los efectos que influyen en todo este comportamiento, que precisamente esa energía mecánica o motriz lo que va a generar a nuestro fluido viscoelástico es un perfil de velocidades, en donde podríamos decir que va a haber una máxima velocidad en el seno del fluido y a causa de esa resistencia de este fluido, pues va a haber velocidades bajas en las paredes del sistema. Y bueno, unos factores a considerar que participan en este proceso son la concentración de iones, o sea, se refiere a qué tanta concentración hay en iones en el fluido. Otra, la viscosidad en el fluido, que precisamente como lo había mencionado, genera cierta resistencia, al menos en las paredes del sistema, en donde, pues bueno, hay una velocidad baja. Y por último, pues la conductividad eléctrica. Esto hace referencia, pues, a la variación que hay en la distribución de cargas. Respecto al modelado matemático, se menciona el análisis del sistema físico con las condiciones del sistema, en donde, bueno, se tiene un flujo electrosmótico puro, el fluido viscoelástico es lineal, o sea, a bajas deformaciones, el líquido es de tipo newtoniano, o sea que se va a ver una viscosidad constante. El líquido es incompresible, o sea que su densidad no va a depender ni de la posición ni del tiempo. El proceso va a ser en estado no estacionario o transitorio. Esto se refiere a que las condiciones o propiedades del sistema van a cambiar respecto al tiempo. El flujo es cortante, la presión es constante en el sistema de estudio, la dirección del campo de velocidad es en Z, la dirección del tensor gradiente de velocidades es en X, los mecanismos gravitacionales van a ser despreciables y por último, el fluido se deforma continua e irreversiblemente por un campo eléctrico aplicado. Y bueno, pues una pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo cuantificamos de una manera o de una perspectiva matemática lo que es el potencial eléctrico inducido en el sistema, la densidad de cargas que se generan en la superficie y en el fluido,
si es un fluido de tipo viscoelástico, si el fluido tiene un comportamiento de tipo electrosmótico, en donde, pues bueno, se genera un movimiento o velocidad y también, pues bueno, se cuantifica desde la perspectiva de la frecuencia y también cómo se cuantifica la fuerza del campo eléctrico que se aplica al sistema y por último, a los mecanismos electrotérmicos en el fluido. Pues bueno, para contestar esa pregunta, pues se inicia abarcando esta primera ecuación en donde, bueno, tiene como nombre ley de Gauss, y esta ecuación se toma de las cuatro ecuaciones fundamentales de Maxwell. Que bueno, esta ecuación lo que dice es que, bueno, es la divergencia del campo eléctrico, que eso es igual a una densidad de cargas entre la permitividad del fluido en el vacío. Luego tenemos esta segunda ecuación en donde, bueno, es el campo eléctrico, y bueno, nos dice que es el negativo del gradiente de un potencial eléctrico impuesto. Haciendo un juego matemático entre ambas ecuaciones, se llega a esta tercera ecuación, que es la ecuación de Nernst-Planck, en donde, bueno, esta ecuación cuantifica el potencial eléctrico impuesto y un potencial eléctrico inducido. Aquí hay algo que resaltar, y bueno, más que nada para que no haya una confusión, en donde el campo eléctrico no es lo mismo que un potencial eléctrico. Obviamente, bueno, independientemente de que, pues bueno, los nombres son distintos, el campo eléctrico lo que lo define es la fuerza que ejerce, o bueno, no, una fuerza eléctrica que ejerce ya sea en un cuerpo o en un sistema. Y el potencial eléctrico es la medida de dicha fuerza que se genera en un sistema o en un cuerpo. Entonces podemos decir que, bueno, y aparte hay una hay dos tipos de potenciales eléctricos, el impuesto y el inducido. La diferencia de estos dos es que, bueno, el potencial impuesto se aplica externamente en el sistema, mientras que el potencial inducido se aplica generalmente interno, adentro del sistema. Y pues bueno, también podemos decir que el potencial impuesto se puede controlar externamente, mientras que el potencial inducido depende de la configuración del sistema y la variación del campo eléctrico. Entonces, en este caso, el potencial eléctrico que vamos a tomar va a ser el inducido. Y bueno, en esta ecuación también se cuantifica lo que es también precisamente la densidad de cargas en la dirección X y la permitividad del fluido en el vacío. También algo que resaltar es que cuando se mide el potencial Z, ya se está midiendo el potencial eléctrico en el plano deslizante en un sistema de partículas. Se llega a esta cuarta ecuación, que bueno, es la distribución de cargas, y algo que resaltar aquí es que bueno, ya se agrega un nuevo parámetro, que bueno, sería el parámetro alfa, y tiene como nombre el parámetro de colisión efectiva de los iones en reacción. Y aquí ya se relaciona lo que son los mecanismos eléctricos y los mecanismos térmicos. Del lado de los mecanismos eléctricos tenemos lo que es la concentración iónica en la solución, la valencia de la solución electrolítica y la carga elemental. Del lado de los mecanismos térmicos tenemos la permitividad del fluido en el vacío, la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta. Tenemos esta sexta ecuación en donde, bueno, esta ecuación es de movimiento en un fluido electrorreológico en un medio viscoelástico. Esta ecuación, como se puede observar, es parecida a la ecuación de Navier-Stokes, pero con la diferencia que en vez de tomar la viscosidad, se toma una función fluidez y aparte se agrega una fuerza, que en este caso sería la fuerza del campo eléctrico. Y bueno, siendo más detallados, la función fluidez también tiene como nombre operador fluidez de Jeffrey, y esta función es válida a bajas deformaciones, o sea, cuando nuestro fluido es de tipo lineal. Y esta función también está relacionada con el modelo de Maxwell viscoelástico. Tiene sentido porque, pues bueno, aquí en este estudio se está manejando un fluido viscoelástico. Se llega también a a esta ecuación 8, en donde, bueno, como lo había dicho, es la fuerza que se agrega a la ecuación anterior, que, bueno, es la fuerza del campo eléctrico. Y esta ecuación cuantifica lo que es la densidad de cargas en la dirección X y la intensidad del campo eléctrico en la dirección Z. Tenemos la ecuación 9, en donde, bueno, si es haciendo un arreglo matemático, es esta ecuación diferencial parcial, en donde, bueno, como habíamos dicho, también hay que cuantificar la frecuencia, y para hacer eso se pasa esta ecuación diferencial parcial al espacio de Fourier, en donde, bueno, lo que hace la transformada de Fourier es pasar de la variable del tiempo
al espacio de las frecuencias. Teniendo esa ecuación, se llega a un nuevo parámetro que es el parámetro beta, en donde, bueno, va a estar en función de la densidad del fluido, la función fluidez compleja y de la frecuencia. Ese parámetro se sustituye en la ecuación diferencial parcial. Y ahora sí podremos contestar la pregunta que nos habíamos hecho con anterioridad, en donde, bueno, pues ya se tendría una ecuación en donde se va a cuantificar la frecuencia, el potencial eléctrico, la densidad de cargas, si el fluido es viscoelástico, si se genera movimiento o velocidad, a la fuerza del campo eléctrico y por último a los mecanismos electrotérmicos. Con esa ecuación diferencial parcial se llega a una ecuación general del campo de velocidades del fluido, pero pues, no está completa porque, bueno, vamos a tener dos incógnitas, que sería la constante 1 y la constante 2. Para obtener esos valores hay que definir las condiciones de frontera, en donde, bueno, pues ya definiéndolas se llegan a los valores de la constante 1 y la constante 2. Teniendo ya esos valores, se llega a esta ecuación 16, que sería ya la ecuación particular del campo de velocidades o nuestra solución analítica. Teniendo ya esa solución, se podrá ahora sí cuantificar nuestra variable de salida, que sería nuestro flujo volumétrico del fluido. Que bueno, se calcula con una integral doble, que bueno, lo que hace esta integral es calcular el flujo volumétrico de una manera transversal en el sistema. Respecto a los grupos adimensionales, se van a empezar manejando tres números adimensionales en las que son el número de Débora, que este número de Débora lo que hace es clasificar el comportamiento de los fluidos. En este caso, por ejemplo, si Débora es menor a 1, el comportamiento del fluido va a ser viscoso. Si Débora es aproximadamente 1 o igual a 1, su comportamiento del fluido va a ser viscoelástico. Y por último, si Débora es mayor a 1, el comportamiento será elástico. Respecto al parámetro alfa, aquí lo que va a definir va a ser el comportamiento de las partículas en el sistema. Por ejemplo, si alfa es menor a 1, las colisiones de las partículas serán débiles, por lo tanto, en el sistema va a haber una temperatura baja. Si alfa es aproximadamente 1, las colisiones de las partículas van a ser moderadas, por lo tanto, en la temperatura del sistema va a ser estable. Por último, si alfa es mayor a 1, las colisiones van a ser fuertes, por lo tanto, va a haber una energía cinética mayor. A consecuencia de eso, en nuestro sistema va a haber una temperatura alta. También se llegan a estas ecuaciones, o más bien se obtienen estas ecuaciones adimensionales en las que van a ser para la distribución de cargas, el campo de velocidades y el flujo volumétrico. Teniendo esas tres ecuaciones, ahora sí se podrá realizar las simulaciones para esta investigación, en donde se tiene esta primera gráfica. Como se puede observar, bueno, describe la distribución de cargas en el sistema respecto a la coordenada espacial X o respecto a la posición en el sistema. Aquí lo que podemos observar es que, bueno, Débora es igual a 1, se mantiene constante, lo que nos indica que el fluido va a tener un comportamiento de tipo viscoelástico. La frecuencia también se va a mantener constante y lo que ahora va a variar van a ser los mecanismos eléctricos y térmicos. Aquí lo que también podemos observar es que al menos para cuando alfa es igual a 0.1 y alfa igual a 1, no presenta una perturbación o al menos no hay una interacción de cargas o una distribución de cargas en el sistema. De hecho, hay un perfil plano en el sistema. Pero si, por ejemplo, vemos alfa igual a 10 y alfa igual a 20, podemos decir que hay una dispersión de los mecanismos, bueno, los mecanismos térmicos dispersan las cargas hacia las paredes del sistema o en la interfase sólido-fluido. Y los mecanismos eléctricos lo que hacen es orientar las cargas hacia el centro del sistema, generando, pues bueno, una dirección y orden hacia cuando X es igual a cero. En esta segunda gráfica tenemos ahora el perfil de velocidades cuando depende de la posición o bueno, en la coordenada espacial X en el sistema, pero ahora, bueno, ya definiendo distintos perfiles de velocidades. Lo que podemos observar aquí es que igual la frecuencia se mantiene estable, pero ahora los mecanismos eléctricos y térmicos igual se mantienen estables o podemos decir que se maneja una temperatura estable en el sistema y hay una energía cinética de las partículas moderadas.
Lo que ahora va a variar va a ser el comportamiento del fluido. Lo que podemos observar aquí es que cuando Débora es igual a 0.1, este es el perfil de velocidades que se presenta como el mayor, o bueno, es el máximo perfil de velocidades entre estos tres valores, que es el de Débora igual a 0.5 y Débora igual a 1. De hecho, si puede, como se observa, cuando ya Débora es igual a 10, pues bueno, ya se presenta un perfil de velocidades plano, pues es imperceptible. Entonces podemos mostrar estos tres valores en donde, bueno, sí, precisamente bueno, hay perfiles de velocidades, pero podemos decir que entre esos tres, si queremos un perfil de velocidades máximo, podríamos tomar el de Débora igual a 0.1, pero tomando en cuenta que el comportamiento del fluido va a ser de tipo newtoniano o viscoso. Pero bueno, en este caso estamos manejando un fluido de tipo viscoelástico, entonces el valor que tendríamos que tomar sería cuando Débora es igual a 1. Y pues bueno, pues aún así es conveniente porque al final presenta un perfil de velocidades. En esa tercera gráfica, igual, es con el perfil de velocidades que depende de la coordenada espacial X, pero ahora con los mecanismos inerciales y viscoelásticos estables. De hecho, aquí podemos decir que vamos a manejar un fluido de tipo viscoelástico. Los mecanismos eléctricos y térmicos igual se mantienen estables, entonces podemos decir que la temperatura es estable en el sistema, pero ahora lo que va a variar va a ser la frecuencia. Lo que podemos observar aquí es que cuando la frecuencia es igual a 0.1 y la frecuencia igual a 1, pues no hay un perfil de velocidades significativo. Podemos decir que al menos cuando la frecuencia es igual a 1, sí hay un perfil tipo parabólico, pero a diferencia de cuando aumentamos la frecuencia igual a 10 y la frecuencia igual a 20, pues bueno, ahí sí ya es un perfil de velocidades significativo en donde podemos tomar a consideración. Pero ahora, si aumentamos la frecuencia a 30, 40 y 50 Hz, podemos ver que, bueno, al menos cuando la frecuencia es igual a 30, el perfil de velocidades disminuye. Sí, presenta todavía un comportamiento de tipo parabólico, pero a comparación de cuando la frecuencia es igual a 20 Hz, pues bueno, es menor. Y pues bueno, aquí ya también se puede observar que cuando aumentamos ya la frecuencia a 40 y 50 Hz, ya hay perturbaciones en el sistema, por lo tanto, va a haber oscilaciones. Por ejemplo, cuando la frecuencia es igual a 50 Hz, podemos decir que la velocidad va a ir aumentando conforme se desplaza hacia las paredes del sistema y va a ir disminuyendo la velocidad conforme se acerca al centro del sistema o hacia el seno del fluido. Pero independientemente de que, pues bueno, haya mayor o menor velocidad, al final se presentan perturbaciones. Entonces, haciendo una comparación entre la gráfica anterior y esta gráfica, podemos tomar como referencia, o bueno, un valor que nos conviene tomar es cuando la frecuencia es igual a 20 Hz, podríamos decir que es el perfil de velocidades máximo en nuestro sistema. En esta quinta gráfica tenemos igual el perfil de velocidades que depende de la posición en el sistema, pero ahora teniendo la frecuencia estable y teniendo un fluido de tipo viscoelástico. Lo que ahora va a variar van a ser los mecanismos eléctricos y térmicos. Aquí lo que podemos observar es que, de hecho, podemos confirmar lo que habíamos dicho con la tabla anterior respecto al parámetro alfa, en donde si alfa es menor a 1, las colisiones de las partículas van a ser muy bajas, por lo tanto va a haber una temperatura menor en el sistema. Pero pongámoslo así, va a haber una energía cinética menor. Que pues bueno, ahí está. Cuando alfa es igual a 0.1, pues no hay un perfil de velocidades perceptible, de hecho es un perfil plano, entonces al menos pues bueno, podemos decir que cuando alfa es igual a 1, como lo habíamos dicho con anterioridad, la energía cinética es moderada de las partículas y la temperatura es estable en el sistema. Podemos decir que no es un perfil de velocidades muy pronunciado, pero al menos sí se genera este perfil parabólico. Y como habíamos dicho, si ya se aumentamos el alfa mayor a 1, en este caso, por ejemplo, alfa es igual a 10 y alfa igual a 20, pues bueno, ya hay una perturbación en el sistema. Precisamente, bueno, hay oscilaciones
Sí, hay, por ejemplo, tres máximos y dos mínimos, pero bueno, al final independientemente de eso, pues no nos conviene porque, bueno, podemos decir que va a haber un aumento de la temperatura en el sistema, por lo tanto, pues bueno, perturbaciones en el perfil de velocidades. En esta sexta gráfica ahora es con la función de transferencia en función de la frecuencia, pero también del parámetro alfa, manteniendo el número de Débora igual a 0.1 constante, lo que esto nos indica que se está manejando un fluido de tipo viscoso o de tipo newtoniano, y lo que ahora va a variar va a ser el parámetro alfa. Aquí lo que podemos analizar es que en un rango de entre 10 a 100 Hz, los mecanismos eléctricos y térmicos son similares. Pero cuando la frecuencia es mayor a 100 o igual a 100, podemos ver que hay un tren de picos resonantes mayor. De hecho, hay un pico principal de resonancia mayor, en donde aquí podemos decir que los mecanismos eléctricos son dominantes, por lo tanto van a inducir dirección y orden al sistema. Y como habíamos dicho que, bueno, si disminuimos, bueno, más bien alfa es menor a uno, va a haber una interacción o más bien dominancia de los mecanismos térmicos menor. Podemos decir que entonces los mecanismos eléctricos, al menos cuando alfa es menor a uno, va a haber más dominancia. Precisamente si aumentamos alfa mayor a uno, pues bueno, no va a haber una dominancia de los mecanismos eléctricos, sino de los mecanismos térmicos. Entonces podemos decir que al menos en este sistema, respecto a la función de transferencia, nos conviene tener una frecuencia mayor a 100 Hz y aparte tener valores de alfa menores a 1 para que haya una dominancia en los mecanismos eléctricos. Por último, en esta gráfica tenemos igual la función de transferencia, igualmente va a depender de la frecuencia, pero también ahora del número de Débora, manteniendo los mecanismos eléctricos y térmicos estables. Entonces, bueno, aquí lo que también podemos analizar es que al menos cuando hay una frecuencia entre 10 a 100 Hz, vemos que, bueno, hay una resonancia mayor, pero hay un acoplamiento de los mecanismos viscosos en el sistema o una dominancia mayor. Pero si vemos en el rango de entre 1 a 10 Hz, podemos decir que hay un acoplamiento de los mecanismos viscoelásticos y elásticos, o hay una dominancia de este tipo de comportamiento en el fluido. Entonces, bueno, sí, aquí lo que se está buscando también, como ya se habrán percatado, es buscar máximos en todo este tipo de comportamientos o resonancias mayor. Pero pues bueno, aquí sí, como estamos trabajando un fluido viscoelástico, pues podemos decir que, bueno, aunque nuestro tren o nuestra resonancia, nuestro pico mayor sea cuando Débora es igual a 0.1, pues no nos conviene tomar ese valor porque, pues bueno, al final va a tener el fluido de un comportamiento de tipo viscoso. Pero si queremos ahora sí que un fluido de tipo viscoelástico, pues bueno, vamos a tomar un rango entre 1 a 10 Hz. Y respecto a las conclusiones que se llegaron a esta investigación, respecto a la distribución de carga, se puede concluir que para los valores alfa igual a 10 y 20, los mecanismos térmicos dispersan las cargas hacia la superficie del sistema, generando una interacción de las cargas entre la interfase sólido-fluido. Y por último, los mecanismos eléctricos orientan las cargas hacia el centro del sistema mediante el campo eléctrico inducido, donde dichos mecanismos generan una intensidad eléctrica mayor. Y respecto al perfil de velocidades, cuando el número de Débora varía, para que el fluido tenga un comportamiento de tipo viscoelástico, se tiene que tener un valor de Débora igual a 1. Por lo tanto, va a existir una competencia entre la resistencia y la deformación del fluido en el sistema. Y si se quiere tener un perfil de velocidades máximo en el sistema, se tiene que tener un valor de Débora igual a 0.1, pero como ya se había mencionado, teniendo en cuenta que, pues bueno, el fluido va a tener un comportamiento de tipo viscoso o tipo newtoniano. Por lo tanto, aún así se mantiene una estabilidad en el sistema y no presenta oscilaciones. Respecto al perfil de velocidades con la frecuencia, a distintos valores de la frecuencia, podemos decir que respecto a la frecuencia, si se quiere tener un perfil de velocidades máximo, hay que manejar un valor de 20 Hz.
y a una frecuencia más alta, como ya se vio, el fluido va a presentar un comportamiento oscilante en el perfil de velocidades, por lo tanto, va a haber una velocidad máxima que se va a ir desplazando hacia la pared del sistema. Y respecto al perfil de velocidades, cuando hay varios valores de alfa, podemos decir que cuando alfa es igual a 1, se presenta un perfil de velocidades considerable. A lo mejor no tan pronunciado o no un valor máximo, pero bueno, sí presenta un perfil de velocidades en el sistema. Por lo tanto, una energía cinética moderada en las partículas, una temperatura estable y sin que se presenten perturbaciones en el sistema. Y como ya se había dicho, a un número mayor de alfa se presenta una mayor energía cinética, por lo tanto, va a haber una temperatura mayor en el sistema. Respecto a la función de transferencia del flujo volumétrico, cuando depende de la frecuencia y del número alfa, podemos decir que se concluye que para la variable de salida, en este caso, bueno, nuestro flujo volumétrico, se, se tiene que tener una mejor eficiencia sobre el fluido electrosmótico. Se tiene lo siguiente, que son los mecanismos eléctricos, tienen que ser dominantes para tener una orientación, dirección y orden en las partículas. Por lo tanto, debe de haber, bueno, debe de manejarse una frecuencia de mayor o igual a 100 Hz para que el fluido tenga un comportamiento lineal. Por lo tanto, respecto al número alfa, debe de ser menor a 1 para que los mecanismos eléctricos tengan dominancia en el sistema. Y por último, cuando la función de transferencia depende de la frecuencia y del número de Débora, si se tiene que, bueno, se busca un acoplamiento de las propiedades viscoelásticas, pues bueno, la frecuencia se debe de manejar entre un rango de 1 a 10 Hz, aunque pues bueno, se tenga una baja resonancia. Estas son las referencias que se manejaron para esta investigación y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Diego. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Tenemos tiempo. Se va a quedar el doctor Edson dirigiendo la sesión, por favor. Y Sí, me tengo que ir a clase, pero aprovecho para hacerte una pregunta, Diego. sí. Entiendo, según lo que vi, que si el fluido es viscoso, alcanzas la máxima velocidad, Ujú. pero si es viscoelástico, iría en contra de la velocidad y esta disminuye. Entonces, ese sería el efecto de la elasticidad, según tu apreciación. Bueno, sí, bueno, es que dijo que contraria, bueno, no, yo más bien lo diría como de que sí, precisamente si hay, sí causa una velocidad en el sistema, bueno, un perfil de velocidades, pero ajá, o sea, respecto a que, bueno, si se está buscando un perfil máximo de velocidades o la máxima velocidad, pues bueno, al menos para cuando Débora es igual a punto uno, pues bueno, va a tener un comportamiento viscoso, pero yo lo que concluye es precisamente si aquí se está manejando un fluido de tipo viscoelástico, pues bueno, no tomaría ese valor, sino pues precisamente cuando Débora es igual a uno. Aunque, ajá, por eso yo, bueno, reiteré de esa manera, que sí presenta un perfil de velocidades, pero haciendo comparación con los otros valores de Débora, pues no sería el perfil que sea máximo. ¿Y cómo lo explicas físicamente? Pues para empezar, que, ajá, yo creo, precisamente como el fluido es viscoelástico, pues tiene ambas características, que presentan resistencia al fluido, precisamente por eso no va a ser el que tenga un perfil de velocidades máximo, pero sí tiene la capacidad de deformarse en el sistema. Ok, Bueno, de una manera física. Ujú, recuerda que la elasticidad en un fluido es una característica de sólidos, o sea, un fluido que es viscoelástico es porque también tiene ciertas características de sólidos ujú, y entonces hasta cierto punto tiene sentido lo que estás obteniendo porque pues un sólido, ¿no? Digamos, un fluido que fuera puramente elástico no va a fluir, ¿no? Sería completamente sólido. sí, sí, sí. Tiene lógica lo que estás obteniendo, pero sí lo Ujú, tienes que relacionar con la física. Ese sí. sería el comentario.
Y bueno, se quedan con el doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, Diego, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, sí, profesor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Ya se ve un avance muy considerable en la presentación. Creo que esta fue una excelente revancha y para eso son los seminarios. Esa es precisamente la filosofía que en alguna vez platicando con el profesor Fausto, con el doctor Fausto, él le impuso de decir, los seminarios no son para lucirse, son para que los alumnos se estén preparando fuertemente para todas las preguntas. Es importante que siempre que estén con esa capacidad de resiliencia, de soportar la crítica que casi a nadie le gusta y no nos gusta, Mm, pero es importantísimo porque es la única manera de avanzar. Entonces, aquí hay una pregunta que te hace la profesora Guadalupe, bueno, María, la doctora María Guadalupe, este, acerca del efecto térmico. El efecto térmico tiene que ujú, ver cuando tú aumentas el campo eléctrico, aumentas la amplitud, puede haber un efecto de que empiece a disipar por ese campo eléctrico. Por eso te dicen que el campo eléctrico tiene que ser menor a un cierto valor crítico para que no empiece a afectar las propiedades del fluido. La pregunta que yo te haría es, ¿qué pasaría ajá. si en este caso sí se pudiera hacer ese efecto térmico y cómo lo podrías introducir en tus ecuaciones? ¿O qué pasaría si aumentaras considerablemente la temperatura con el campo eléctrico? Por favor. Pues, ajá, bueno, si sería como una nueva variable a considerar. Bueno, por ejemplo, aquí veo que pregunta la profesora si es conveniente hacer un balance de energía. Sí, yo creo que respecto a, por ejemplo, de que precisamente esa fuerza del campo eléctrico se le agrega al sistema respecto a a la ecuación del movimiento de un fluido electrorreológico, se agrega a ese balance. Entonces, yo consideraría que ahí también podría agregar ese balance respecto al factor térmico. Efectivamente, o sea, ahí lo que se tiene es que se tiene que modificar, ya sea incluyendo la ecuación de energía o en las propiedades materiales del fluido, la viscosidad, poner la dependencia con la ecuación de Arrhenius o una ecuación de ese tipo con la temperatura, que son Ujú. ecuaciones, digamos, más sencillas, pero que ya implica que la solución sea no analítica, sino que sea numérica. Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta que yo tenía en lo personal. No sé si Sí, alguien quiera contribuir al examen de Diego. ¿Alguna pregunta? Ahí está el doctor Joaquín. Adelante, doctor Joaquín. Sí, Diego, ¿sí me escuchas, verdad? sí, Per- sí. Ah, perfecto. perfectamente. Muy interesante tu presentación, Diego. Yo tenía, dos dudas así sencillas. Una es cuando graficas los perfiles de velocidad, tienes que antitransformar tus funciones, ¿no? Para que los puedas tener en el dominio del tiempo. Y entonces debes de seleccionar un tiempo específico para graficar tus perfiles de velocidad, ¿no? O estás Ah, graficando un ciclo completo, o cómo estás escogiendo ese tiempo. Esa es la ah, primera pregunta que tenía. ajá, sí, sí, sí. Y la otra Ujú, es que, digamos, tú tienes en la función respuesta o la función de transferencia, ujú, resonancias, ¿no? Estos picos que ves a diferentes frecuencias. sí. Y, digamos, de alguna manera has intentado caracterizar esas frecuencias, es decir, se correlacionan con algún tipo de parámetro físico, algún tiempo de relajación, el tiempo de relajación de Maxwell, alguna combinación de variables que te den un tiempo característico del sistema. Esa sería mi Eh, primera pregunta. Ajá, sí, sí. Bueno, por ejemplo, la primera pregunta que me estás haciendo es que aquí, ajá, o sea, yo no estoy cuantificando todo este comportamiento físico respecto a la variable del tiempo. De hecho, o sea, o bueno, más bien, aquí lo que está lo que es de interés es cuantificando con la frecuencia que precisamente se le genera al sistema y los parámetros o los mecanismos eléctricos, térmicos y los mecanismos inerciales y viscoelásticos. O bueno, precisamente no antitransformo o regreso a la variable del tiempo. Entonces tus perfiles de velocidad, digamos, es como función de X, pero a un valor de frecuencia dado. Exacto, Exactamente, exactamente. Ujú. Ok, ya sí. entendí. O sea, no estás antitransformando, te quedas en el No, dominio de las frecuencias.
Ok, exacto. pues ya Ujú. entendí esa parte. Y la segunda es, ¿caracterizan las frecuencias de resonancia con algún parámetro físico o todavía es, digamos, es trabajo pendiente o está difícil hacer esa parte? Bueno, en respecto a la investigación que hice, bueno, no manejé, bueno, por ejemplo, mencionas la relajación de, El tiempo de relajación de Maxwell, ¿no? ajá, Para un exactamente, fluido viscoelástico. exacto, no lo Ah, manejé. pues sería interesante, a lo mejor por ahí puede ser que esas frecuencias ocurran a un tiempo característico del sistema, no sé, o sea, ahorita Ujú. lo que se me ocurre es el tiempo característico de Maxwell, de un fluido Maxwell, pero debe de Sí, haber sí, otros, porque tienen varias variables ahí, ¿no? Entonces, sí, pues está interesante, la verdad. sí, sí, gracias. Ok, muchas gracias, Diego. No, a ti. Muchas gracias al doctor Joaquín, por su contribución. ¿Alguna otra, pregunta, por favor? ¿Alguna contribución del Mi grupo? Ahí compañero está, Javier el de Martínez, Javier. Javier, adelante, por favor. ajá, sí, ajá, Hola Diego, primero que nada, hola. Ujú. felicidades. Se nota mucho el avance a diferencia de la primera sesión que tuviste hace aproximadamente creo que un mes, ¿verdad? Se nota Sí, mucho el avance, te felicito por eso. También felicitar al doctor Edson por el gran trabajo que están haciendo juntos. Bueno, yo te tengo una pregunta que va con relación a lo que te preguntaba el doctor Joaquín. Mira, ujú, yo entiendo que cuando realizas el modelado matemático, estás sí, utilizando la transformada de Fourier para pasar del espacio del tiempo al espacio de las frecuencias. sí. Pero mi pregunta específica sería, ¿por qué es necesario hacer esto? Gracias. Eh, ajá, porque sí, sí, precisamente, bueno, como el compañero me lo preguntó, de que si relaciono también la variable del tiempo. Y aquí lo que interesa es el comportamiento físico de nuestro, bueno, de aquí del fluido electrosmótico con las variables de la frecuencia, los factores eléctricos térmicos y los mecanismos inerciales y viscoelásticos respecto a la posición que esto conlleva en nuestro sistema. Entonces, en ningún momento aquí interesa saber, bueno, precisamente todo este comportamiento de una manera que dependa del tiempo. Todo esto es respecto a la posición de nuestro sistema. Entonces, como se lo dije al compañero anterior, no se requiere antitransformar las soluciones que se obtuvieron, sino se mantienen en el espacio de Fourier o en el espacio de las frecuencias. Perfecto, Diego, muchas gracias. A ti, a ti. Perfecto, Javier, gracias. ¿Algún otro comentario, por favor? La doctora Catalina Soriano, adelante. Sí, buenos días, Diego. Muy, muy, Buenos muy días. bonita tu presentación. Yo tengo Otra una vez. duda, no soy experta en el tema, pero me llama la atención aquí por algunas cuestiones que comentaste de las aplicaciones. Y yo Ujú, la pregunta que tendría es si relacionas o qué relación ves del potencial Z con respecto a las fuerzas electrostáticas. ¿Has visto alguna relación? Sobre todo por las aplicaciones, porque de las aplicaciones que mencionabas, entre ujú. ellas de cómo eh, eliminar, por ejemplo, el colesterol en el hígado, si es que entendí, por ahí Sí, comentaste algo así. sí, sí. Entonces, ¿has relacionado o se ha visto alguna relación del potencial Z con respecto a las fuerzas electrostáticas? Eh, Bueno, es que, no, bueno, yo como comenté anteriormente, el potencial Z es la manera de medir esas fuerzas electrostáticas, no como tal, así que, bueno, o sea, obviamente sí hay una relación directa, pero más que nada no es como que el potencial Z sea algo distinto a las fuerzas electrostáticas, sino es más bien la medida a la que, bueno, se usa para medir esas fuerzas electrostáticas en el sistema. Pero bueno, y Justo. también el que dice que si hay una relación, bueno, no directamente con el potencial Z, más bien yo diría que sí hay una relación directa con el flujo electrosmótico y su comportamiento en esas aplicaciones. Mm, Es que te comentaba esto de la Ajá, relación sí. del potencial Z, porque precisamente hablas de las fuerzas electrostáticas, pero Ujú, dentro de esas fuerzas electrostáticas tienes en tus modelos atractivas o repulsivas, y sí. además unas podrían ser mayores o menores. En ese sentido, ¿las puedes modular a través de este potencial? Sí, así es, porque precisamente se está midiendo eso. Por ejemplo, de que me dice que precisamente hay cargas, ya sean mayores o menores, podemos también decirlo que precisamente puede que en la solución haya una mayor
o menor concentración de iones, y sí, precisamente nos ayuda a medir eso con el potencial Z. Sí, porque esto al final de cuentas, también conociendo esto, caracterizando, modulando, pues Ujú. entonces tú también puedes modular muy bien tus frecuencias dependiendo de la aplicación que estés o la diferente aplicación que tengas, Sí, supongo. sí, así es. Ok. Pues muchas gracias, sería todo. No, a Gracias. usted, gracias. No, muy bien, Diego. No sé si haya alguna otra pregunta, por favor, alguna, ya estamos en tiempo. Este, no sé si hay algún otro comentario, por favor. Si no hay ningún otro comentario, aprovecho para comentarle a Diego que sí se ve un avance significativo, que ya es necesario ya pedir fecha para el examen, que es importante. Sí. Es necesario que ya termines. Y contestando puntualmente al doctor Joaquín, la resonancia está caracterizada por los tiempos de relajación. El tiempo reométrico, el de cruce, cuando haces una prueba de flujo oscilatorio, es decir, el tiempo viscoelástico, es la máxima resonancia. Los picos Ujú. secundarios están asociados a los otros tiempos característicos, inercial, del solvente, de Jeffrey, etcétera. Y la resonancia que tú ves ahí, el tren de picos secundarios, es porque tienes un cociente de funciones que son oscilatorias. Para la parte, digamos, geométrica de un tubo, son las Ujú. funciones de Bessel, pero aquí tenemos cosenos y senos hiperbólicos, entonces eh, eh, quizá haya una posible resonancia ahí, ¿no? Entonces, eso Sí. sería una parte que nos faltó y la caracterización es pico, número de Débora y el Débora a través del tiempo de relajación y de ahí las propiedades materiales del fluido que estés analizando, sangre con colesterol, etcétera. Ese tipo de cuestiones o alguna patología, ¿no? En esa Sí. parte. Y ya, pero excelente, gracias. Y a la profesora Catalina, a veces sí nos puso muy fuerte el comentario porque pues nada más tenemos la relación entre que el potencial en la pared es la energía para mantener las cargas en la interfase sólido-fluido y esa parte no la hemos estudiado más que el campo eléctrico. El campo eléctrico está relacionado menos el gradiente del potencial, el que se aplica y el que se induce. Entonces, creo que ahí nos faltan muchas cuestiones, ¿no? Pero en Ujú. general, creo que está bien y contestando también lo que dijo Javier, que me parece muy correcto, tenemos una ecuación diferencial parcial que depende del tiempo y el espacio. Cuando transformamos a Fourier, lo que queremos es resolverla. Entonces, quitar una variable y hacerla algebraica. Pero curiosamente, al pasarlo al espacio de Fourier, eso es importante para todos, lo que estamos analizando es la respuesta mecánica del sistema, es decir, la parte oscilatoria, la parte viscoelástica. Entonces, hay que estudiar mucho, Diego, en esa parte, Sí. porque sí nos queda, ¿no? Esas preguntas hay que contestarlas bien, y lo que dice la doctora Guadalupe, la parte térmica, ¿no? Por eso el campo eléctrico debe ser muy puntual para que no haya esa cuestión. Pues bueno, agradezco a todos mis compañeros, al doctor Joaquín de la Facultad de Química, que pronto estará por acá en la FE Zaragoza, primeramente Dios, a la doctora Catalina Soriano, que es líder ahí del área de mecánica cuántica, al ingeniero químico, casi ingeniero químico Javier, que ahí va, el ingeniero químico Diego, que ahí va, al doctor Fausto Calderas, que es el que inició toda esta cuestión de los seminarios en la unidad de investigación, al doctor Luis Antonio, a la profesora Linda Verónica, al ingeniero químico Roberto Rodríguez, a Néstor, que creo que ya se tituló, a Diana, a Liliana Martínez Pérez, a Axel, que está en eso, a Iván González, que está estudiando la maestría, a Laura Pineda desde North Carolina del Norte, perdón, ahí a la próxima maestra, y a Mario David Cienfuegos, que está estudiando, que está terminando ya la carrera de ingeniería química. Que tengan muy buena tarde y estamos en contacto a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.